Hola, ¿qué tal? Les saludamos con muchísimo gusto desde esta cabina de radio, lo que es Radio UAS, una producción de la Coordinación de Comunicación Social de nuestra universidad. Este día les damos la bienvenida a esta mesa de diálogo titulada Crisis de Violencia en Zacatecas, Reflexiones Universitarias, y como pueden observar, este día me acompañan universitarios que me va a permitir presentarles. Está con nosotros Cristela Ortiz, de la Unidad Académica de Desarrollo y Gestión Pública. Juan Martín Sánchez, de la Unidad Académica de Psicología. Buenas tardes. Ricardo Bermeo, quien es jubilado de nuestra universidad. Y por supuesto, Jairo López, de la Unidad Académica de Ciencias Políticas. Bienvenidos y muchísimas gracias de estar aquí con nosotros. Gracias. Buenas tardes. Y bueno, de entrada, al leer el tema, el título de esta mesa de diálogo, Crisis de Violencia en Zacatecas, me gustaría primero poder ir como desmenuzando, ustedes como expertos, poder enfatizar en lo que es violencia. No sé quién guste iniciar. Bueno, y después poder pasar con la maestra Cristela de lleno lo que sería violencia de género. Bueno, pues muchas gracias a todos, a todas pues que nos están escuchando, la invitación de Radio UAS y el espacio, que me parece sumamente pertinente. Yo creo que como universitarios tenemos, digamos, como esa urgencia de promover la reflexión sobre estos temas. Pues bueno, hablar de la violencia pues es algo difícil porque pues tiene muchas dimensiones, muchos matices, hace alusión a muchos procesos. Pero sin duda, cuando surgió la idea pues de esta mesa de diálogo, estábamos pensando en la crisis que hemos vivido en el Estado en los últimos ya 5 o 6 años, que se ha venido agudizando con la manifestación de diferentes fenómenos de violencia, como el incremento de los homicidios dolosos, la desaparición de personas, el desplazamiento forzado, la violencia de género, los feminicidios, etcétera, que ha venido creciendo, se ha venido expandiendo en todo el Estado, acompañando también de una dinámica pues muy que nos preocupa mucho, que es, digamos, la persistente impunidad frente a esas manifestaciones de la violencia. Entonces, bueno, en términos generales podríamos decir que son manifestaciones y acciones que se ejercen sobre los cuerpos, las vidas de las personas que habitan pues el territorio, y que tienen unos efectos profundos pues con relación a sus trayectorias y proyectos de vida, a la posibilidad que tenemos y que tienen las personas que son víctimas de estos fenómenos de ejercer y disfrutar sus derechos, al derecho a la vida libre de violencia, a la libre determinación, el derecho a la libertad de desplazamiento, etcétera, etcétera. Entonces, estamos hablando de una crisis donde diferentes violencias se están manifestando sobre la población, sobre los cuerpos, sobre el territorio, y en ese sentido, bueno, pues es muy difícil hablar de la violencia en general. Estamos hablando, digamos, de diferentes manifestaciones, pero que se refuerzan unas con otras, y que en el Estado pues vivimos, como ya lo dije, un proceso de eclosión, de crecimiento muy grande pues de todos estos fenómenos, que no es nuevo, no es de 1 o 2 años, sino que viene siendo un acumulado histórico, y que hoy pues nos encontramos en un momento con los máximos picos históricos en todos, pues con relación pues a todas estas manifestaciones de las violencias. Entonces, bueno, lo resumiría como más que hablar de la violencia, sino de una crisis de múltiples violencias que vivimos en el Estado, que que genera afectaciones directas sobre los cuerpos, las poblaciones y los territorios. Y ya, bueno, como espero pues podamos ver a lo largo pues de esta conversación, vamos a ver las características de cada una de estas manifestaciones de las violencias. Maestra Cristela, hablando sobre estos diversos fenómenos que se están viviendo, y desde efectivamente esta oportunidad de reflexiones universitarias, el trabajo que usted realiza en relación a las violencias de género. Yo creo que, bueno, un poco hilando con lo que acaba de comentar Jairo, sí es importante establecer este ejercicio de poder. Para hablar de violencias, porque a veces también usamos el término muy a la ligera, sin darle el peso necesario que tiene. Entonces hay una disparidad, hay un ejercicio de abuso de ese poder, y en este momento que hablamos de una crisis estructural de las violencias, porque la violencia estructural ahí está, ahí permea, pues tenemos que hablar que solamente hay 3 elementos que la permiten. Al haber llegado a esta crisis que tenemos, hay por qué las instituciones del Estado
el sector privado y los grupos criminales coexisten, unos se entrelazan. No es posible tener estos niveles de criminalidad asociados a la violencia porque es ese ejercicio de poder sin que exista una complicidad, iba a decir corresponsabilidad, pero no es complicidad, de las instituciones del Estado y del sector privado, que a veces se queda como que lo vemos como alejado y también como parte de los afectados, cuando también es un parte de esta gran macrocriminalidad. Y que entonces, en ese ejercicio del poder, atraviesa de manera estructural también el género. El asumir, no se vive igual desde los cuerpos de los hombres que desde las cuerpos de las mujeres. ¿Por qué? Por la cosificación del sistema patriarcal. La cosificación de las cuerpas que son para el uso, son para el disfrute del sistema. ¿Y quién es el sistema? Pues estos tres ámbitos. Entonces, bueno, claro, es una población vulnerable, es una población invisibilizada culturalmente. Cuando hablamos del sistema patriarcal, pues hablamos de la cultura, de cómo se ha venido estas desigualdades entre hombres y mujeres, y que en estas grandes crisis se va a vivir de otra manera. Y esto sí tenemos que ponerlo en la mesa siempre. No es igual vivir las violencias en una población dominante que en una población vulnerable, cualquiera que ésta sea. Y bueno, ¿qué tenemos al día de hoy? Pues tenemos casi 13 feminicidios diarios en el país. Tenemos que el aumento gravísimo de las desapariciones de las mujeres más jóvenes, de las infancias, por supuesto, y que están ligados precisamente a la comercialización de los cuerpos, de las cuerpas. Y eso es grave, eso es muy, muy grave. Entonces, bueno, pero en esta gran crisis estructural, pues también vemos que todo el origen pues va a ser desde la violencia física, que nos menciona muy bien la Organización Mundial de la Salud, pues dice, esto es violencia, y estos son los tipos de violencia, y estas son las modalidades. Pues ahí en todas va a atravesar la invisibilización de las violencias que se están ejerciendo contra las mujeres sistemáticamente. Entonces estamos contra un fenómeno muy complejo y que no hay la intención en ninguno o en todo el territorio mundial globalizado de pararlos. Ya no digamos de atenderlos, de prevenirlos, de parar. Sigue el aumento. Y pues eso va a tener pues un impacto muy, muy grave, que pues lo podemos hablar, pero lo cierto que esta superestructura cada vez es más frágil precisamente porque no se está atendiendo con esa perspectiva de género. Y todavía se minimiza, y todavía en este momento, incluso en espacios académicos, ya no hablamos de las instituciones del gobierno porque son como que no sabemos qué están haciendo ni qué están diciendo, pero ya hablamos de espacios académicos muy importantes, de prestigio, donde están altamente naturalizadas y se sigue minimizando y se sigue despotricando a quienes las están poniendo en la mesa del debate. Lamentable nuestro panorama. Y bueno, maestro Bermeo, siguiendo en este tenor de lo que señala la maestra Cristela sobre estos tres sistemas, la participación y colaboración que ha estado usted realizando en estos temas que se están viviendo. Pues recogiendo el hilo de las intervenciones que me precedieron, creo que es muy importante señalar agregar a lo que ya se dijo dos cosas. Una es la crisis a nivel internacional que se está agravando de una manera muy visible y con consecuencias muy graves para México y para también local a nivel de Zacatecas, pero todavía no tenemos una lectura digamos clara que nos anticipe las tendencias que están ocurriendo a nivel mundial, pero estamos en la puerta estamos en una nueva guerra fría y en la puerta de una tercera guerra mundial, y tiene repercusiones muy, muy potentes, muy fuertes sobre México y sobre esa violencia a la que hace referencia el doctor Jairo y la maestra Cristela. Entonces, eso primero. Y en segundo lugar, en las redes de macrocriminalidad habría que poner esos tres actores. Hicimos un taller el año pasado con Luis Daniel Vázquez,
que expuso justamente un trabajo que ha realizado en Coahuila, en Veracruz, en Jalisco, sobre las redes de macrocriminalidad, y queda bastante claro cómo están entrelazadas los tres sectores: la clase política, el crimen organizado y los empresarios. Pero yo creo que habría que agregar el problema de la violencia estructural en términos de las desigualdades sociales y la, digamos, posibilidad que esas enormes desigualdades existentes en México y en Zacatecas también abren para las trayectorias criminales, para el trabajo realizado por tanto de reclutamiento forzoso como también de entrada a esa posibilidad de obtener un ingreso que muchas veces las familias están condenadas por ello. Y en particular en el problema de desaparición de personas en Zacatecas, donde se refleja con mucha fuerza esta violencia, o las violencias en términos plurales. Nada más señalaría, para reforzar lo que ya se mencionó, cómo en los últimos 5 años ha crecido de una manera muy pronunciada el número de personas desaparecidas. En total en Zacatecas tenemos 3.576 personas desaparecidas, y en los últimos años son... A ver, ahorita... Bueno, son 257 personas desaparecidas en el 2019, 340 en el 2020, 771 en el 2021, que es el pico, uno de los picos más altos. El año pasado 510 personas desaparecidas, y este año, que ya hemos señalado pues que hay que verlo con mucha preocupación, vuelve a repetirse una cifra tan alta como la del 2021, aunque en el último mes comienza a bajar un poco, pero todos los números son pues muy muy grandes. Es una verdadera crisis de derechos humanos, en una grave violación a los derechos humanos, que es la desaparición de personas, y creo que hay que pues ponerle toda la atención posible a ese problema, junto con los otros que se han señalado, porque hay intersección entre las diferentes violencias, y también en la manera en que se intersectan la clase social, el género y también la etnia o raza, entre otros de los sectores que están ahí jugando. Y se requiere una lectura pues compleja, para tanto de lo internacional como de lo nacional y lo local, para poder realizar propuestas políticas que vayan contra la guerra y en el sentido de la construcción de paz. Bueno, y maestro Juan Martín, desde el área de la psicología, y bueno, entendiendo que está haciendo espacios comunitarios, está trabajando en diferentes espacios comunitarios, y hablaríamos entonces de aquí la participación de una psicología aplicada, o tocando a esto que se está hablando desde la violencia. Señalaba también antes de salir al aire sobre reconstruir este tejido social. Bien, bueno, antes que nada quisiera retomar algunos elementos y puntualizar algunos otros que han estado implícitos en el discurso de los compañeros que me han precedido. Estamos hablando de violencia y estamos hablando de poder, pero el hecho de que haya poder no implica, o el ejercicio de poder no implica que haya violencia. Entonces, algo que sí se puntualiza en algunas definiciones de violencia tiene que ver con que hay intención de provocar un daño, que es algo que ya señalaba Jairo. O sea, hay intenciones de provocar un desajuste en la existencia del otro. Entonces, el hecho de que haya una relación de poder en cualquier situación no está garantizando ni está predisponiendo a que haya necesariamente una violencia. Entonces, creo que tenemos que puntualizar ese punto. Hay violencia cuando existe la intención de provocar daño. Puede haber a veces una confusión muy cotidiana entre violencia y agresión. O
O sea, un acto agresivo no necesariamente es un acto violento. Un acto agresivo puede provocar un daño no intencionado. La agresión es un uso excesivo de la fuerza, pero que puede ser por el propio entusiasmo del individuo, de un colectivo, pero no necesariamente con la intención de provocar un daño. Cuando ya estamos hablando de violencia, sí hay esa búsqueda de provocar un daño en el otro. Creo que esa sería la primera parte que tendríamos que puntualizar. Esta me parece que estaba aquí dado en este discurso, esta parte del uso del poder para provocar el daño en el otro, y que puede ser no solamente en términos estructurales, también puede ser en términos individuales. Y esto no quiere decir que digamos que la psicología solo se preocupa por esta parte de lo individual, que sí se preocupa, pero no solamente, también está esta otra parte que tiene que ver con la dimensión social o las dimensiones psicosociales de atender la violencia. Creo que aquí hay una cuestión que tendríamos que pensar, sobre todo cuando hablamos de violencia, a veces pensamos en el caso de una persona que por características individuales empieza a ejercer violencia y lo asumimos como si fuera un caso personal. Efectivamente, hay casos en los cuales es un individuo el que por sus propias condiciones personales ha ejercido esa violencia, pero creo que a veces nos olvidamos de esta otra parte social donde sus conductas son validadas por otros, o sea, es decir, se normalizan como parte de la cultura, o en el caso de la violencia de género, o un individuo está respaldado por una institución y hace ejercicio de esa violencia, pero también porque tiene un sentido para esa institución, para esa sociedad. Entonces, aquí tenemos que identificar, estas manifestaciones de la violencia, y tenemos que identificar también esas causas, no solamente en el plano colectivo, sino también en el plano individual. Entonces, ahí tendríamos que pensar la violencia en una dimensión, ahora sí que biopsicosocial. Es una idea que no suele gustarme mucho de la biopsicosocial porque se permite meter en esa ensalada lo que quieras, pero que sí tendríamos que comprender también, tanto en el plano individual, esta dimensión biopsicosocial, como en el plano colectivo, más ahora sí que sería o socio-psico-biológico, ¿no? Entonces, tendríamos que ir en esas dos vertientes para ir abordando esto. ¿Por qué? Porque hay cuestiones que tienen que ver, sobre todo con la normalización de la violencia, que pasan o atraviesan por el desarrollo de los individuos, por el desarrollo psicológico de los individuos, el aprendizaje de la norma, el aprendizaje y la comprensión de las emociones, la cuestión del desarrollo psicológico, y por la parte biológica tiene que ver también con algunas cuestiones de desarrollo de estructuras neuronales, lesiones orgánicas que también pueden desencadenar o orientar conductas violentas, o si no generarlas, y por lo menos inhibir la conducta, como le llamaríamos, prosocial en el individuo, y por lo tanto no es totalmente consciente de estas cosas. Entonces sí creo que tendríamos que pensar desde la psicología qué podemos aportar para entender, en el caso de algunos individuos, qué es lo que está pasando, pero también desde lo psicosocial, tratar de ver cómo están apareciendo estos contextos, sobre todo de normalización, acerca de la violencia. Decíamos que en términos psicosociales, el hecho de que se generen estereotipos, prejuicios y esta normalización de la violencia tiene que ver con una serie de valores que se van formando en términos de la comunidad donde se van desenvolviendo los sujetos. Y otra cuestión que creo que también de repente queda olvidada de esta parte de la violencia son los daños colaterales. Es decir, normalmente pensamos en la víctima de la violencia, pero no en todo lo que está a su alrededor, toda la estructura que está a su alrededor. Justamente hace algunos años, trabajando con un estudiante sobre la parte de las personas que desaparecían, veíamos todas las consecuencias psicosociales que tenían los familiares de estas personas que han desaparecido. Es decir, hay toda una serie de duelos que no se pueden elaborar porque no se sabe cuál es el destino de estas personas que desaparecen. Simplemente quedan en el limbo. Y hay una violencia institucional porque tampoco responden dando información certera a estas personas acerca de qué pasó. A veces ya ni siquiera están esperando encontrar a sus familiares, sino simplemente saber que ya no están para poder elaborar parte de este duelo por la pérdida.
Y creo que ahí tenemos una cuestión que también tendría que ser abordada. ¿Qué hacen las instituciones para atender esta parte que queda fuera de la víctima, pero que es todo su tejido social, y que en ese sentido tendríamos que estar trabajando no solamente en generar con mejores condiciones de socialización, sino también en cómo atender a los núcleos relacionales de las personas que han sido víctimas de violencia? Bueno, no sé si adelante. Sí, bueno, me parece bien interesante como desde cada intervención, pues obvio, desde cada ángulo aparecen puntos y enfoques que justamente nos hablan de la, digamos, de la amplitud, heterogeneidad y complejidad del fenómeno, ¿cierto? Y me parece bien importante, sobre todo porque como sociedad y bueno, y como universitarios y universitarias también solemos comprar muy fácilmente los discursos oficiales que tratan de darnos explicaciones de qué es lo que está pasando. Entonces, cuando vemos los discursos oficiales, y como es un tema que nos da mucho miedo hablar, tenemos, digamos, desde el desconocimiento, pero también el temor, pues solemos, digamos, como alinearnos muy fácil a los discursos oficiales que tratan de plantear el problema de la violencia como una sola cuestión entre personas que se comportan, digamos, mal, que se salen de la norma o que tienen un comportamiento violento y criminal, y otras que son, digamos, víctimas y objeto pues de ese comportamiento. Y yo creo que lo que ha salido acá es que justamente el fenómeno de la explosión y el crecimiento y agudización de la violencia responde, pues, digamos, a otro tipo de elementos. Y yo quisiera como resaltar dos cuestiones fundamentales. Primero, que tenemos que entender el contexto estructural en el que se vive la violencia, y como decía el maestro en la intervención previa, pues las relaciones de poder siempre han estado ahí, pero no siempre se manifiestan, digamos, con ese nivel de crueldad, con ese nivel de violencia tan intensa y tan aguda. Entonces tenemos que empezar a preguntarnos qué es lo que ha estado cambiando, o qué, por ejemplo, como decía ahora el maestro Bermeo, digamos, dentro del contexto internacional y nacional, ha estado cambiando, que hace que esas relaciones de poder también se empiecen a manifestar de esa manera. Entonces, eso por un lado, porque la desigualdad, la pobreza, pues siempre ha estado ahí. Entonces creo que preguntarnos por eso nos lleva también a empezar a cuestionarnos por el papel y por las dinámicas, digamos, que hay alrededor, por ejemplo, de las lógicas estratégicas frente al control, por ejemplo, de los territorios. Porque en este territorio en particular, en los últimos años, vivimos un proceso de agudización de la violencia, donde creíamos que estábamos como librados de esas dinámicas, ¿cierto? Zacatecas era tierra de paz, no pasaba eso, solo pasaba en el sur, o en Tamaulipas, o en Nuevo León, y aquí no pasaba. Entonces, ¿qué es lo que ha empezado a pasar? Y por otro lado, entender también que esta intensificación de la violencia, ya el maestro Bermeo nos hablaba de las cifras de los desaparecidos, pero no solo la desaparición de personas. En términos de homicidios dolosos, tenemos que en el 2021 tuvimos 1.134 homicidios dolosos, es decir, una tasa de más de 67 homicidios por cada 100.000 habitantes. Fuimos el segundo estado con la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes más alta de México. Cuando vemos la cifra de 1.134, decimos, bueno, no son tantos, pero si tenemos en cuenta que Zacatecas tiene una población de no más de 1.600.000 habitantes, es un indicador, digamos, muy grave en términos proporcionales. Pero no solo eso, también vivimos el crecimiento de episodios de desplazamiento forzado. Por ejemplo, entre el año 2020 y 2022 hay documentados más de 12 episodios de desplazamiento forzado masivo, donde obligan a la población a dejar sus hogares, sus territorios, etcétera. Entonces, ver que esa violencia tiene también un grado de expresión con alta crueldad, digamos, con un nivel de radicalidad y espectacularización muy fuerte. Entonces, preguntarnos a qué lógicas de poder está asociada, digamos, esa intensificación de esa violencia, ¿cierto? Y creo que es importante. Y bueno, decía que estos dos puntos y uno tercero antes de cerrar, es ver cómo estas lógicas de violencia encuentran en los mecanismos de impunidad una forma, digamos, de reproducción
¿cierto? También, porque cuando se generan estas intensificaciones de esta violencia y desde el Estado se generan y se reproducen mecanismos de impunidad, estamos diciendo que hay una impunidad en el Estado de más del 95% para los casos de los delitos de alto impacto, pues vemos que de cierta forma, como decía ahora la maestra Cristela, hay una especie de complicidad dentro de estas lógicas, ¿cierto? Porque muchas veces el Estado dice no tenemos capacidad de responder y tendríamos que preguntar, bueno, pues no tenemos capacidad de responder al 95% de los casos, o no tenemos intención o disposición de responder. Entonces son estos tres elementos: una violencia estructural que siempre ha estado, pero que encuentra en la violencia física y en la intensificación de esa violencia física una nueva dinámica de manifestación. Tenemos esta forma de manifestar esa violencia con nuevos niveles y formas de crueldad, que también nos tiene que estar diciendo que es que pasa algo en nuestro territorio, que hay algo que está pasando en términos de las disputas por el poder y los mensajes que se envían. Y por otro lado, digamos, la permisividad que desde la impunidad del Estado se da a esas lógicas y esas dinámicas de violencia. Un poco retomando, o para darle un poco de hilo a las charlas que creo que está, o a las participaciones que creo que está fluyendo así muy orgánicamente, esto que menciona Jairo sobre el territorio, y creo que para las personas que nos puedan escuchar, bueno, ¿qué pasa en Zacatecas? ¿Cómo quebramos? ¿Cómo se quebró esto? ¿Cómo fue tan rápido? Porque bueno, en las narrativas es como jamás nos hubiéramos imaginado esto hace 10 años, 15, 20. Bueno, hace 20 nosotros ya, ¿verdad? Ya estábamos altamente preocupados, pero para poner el foco en qué está pasando. Hay 4 delitos de lesa humanidad. Esto quiere decir que no se prescriben, que siempre se van a investigar, y que la afectación es tan grave que no se recompone jamás, y además que se le imputa al Estado. Tu Estado lo has permitido, eres cómplice, porque toda tu estructura, todo tu sistema está quebrantado, y por eso sucede. Son delitos que siempre han existido. No podemos decir que en Zacatecas jamás se habían visto, claro que no, sí han existido, pero no con esta magnitud ni con esta cotidianidad, que es la tortura, la desaparición forzada, el desplazamiento y la ejecución extrajudicial. Y lo vemos en los casos que acompañamos. Detuvieron a mi hermano de 17 años, la policía preventiva, detención extrajudicial. ¿Por qué? Pues por nada. Estuvo en los separos, desapareció, ya no supimos nada de él. Hay un registro de entrada donde él firma, nunca nos llamaron, sacamos la ficha de búsqueda, 15 días después nos dicen que el último lugar donde estuvo fue en policía municipal, en los separos de policía municipal, desaparición forzada. Ahí está, ¿no? Y aparece su cuerpo 3 meses después en un tiradero. Que está, bueno, con rastros de tortura, por supuesto, y no se presume, fue ejecución extrajudicial. Entonces, en un solo asunto de un menor de edad, de un adolescente, al desplazamiento, ante la impotencia de lo que pasa, la familia empieza a emplear los mecanismos con la Comisión de Derechos Humanos, algunos otros entes gubernamentales, y resulta que reciben un montón de amenazas. Tienen que salir del territorio, tienen que dejar su casa, tienen que dejar su vivienda malbaratada para poderse desplazar, desplazamiento forzado. Así de cotidiano es esos 4 delitos de lesa humanidad. Y cada vez son más, siempre está en aumento, cada vez son más cotidianos. Entonces, pues estamos hablando de un Estado fallido, por supuesto, y estamos hablando de una gran crisis de derechos humanos básicos, elementales. ¿Qué te pudo haber hecho? Porque pensamos en estos delitos de lesa humanidad en contextos de guerra, muy crueles de guerra, en contextos de confrontamientos armados, algo. No, pues resulta que nada más salió a pasear con sus amigos y se desencadenan nuestros 4 delitos. Una descomposición territorial tremenda, y que afecta a las personas con nombre y apellido de manera irreparable. ¿Y dónde está la reparación del daño? Jamás se va a reparar, pero hay algunas ciertas cosas que ahí están establecidas en las normas, pues para hacer esto llevadero, lo que sigue, ¿no?, de la familia de los sobrevivientes de estos delitos.
pues resulta que no hay nada y que háganle como quieran y como puedan, porque aquí no, ni justicia ni verdad, ni reparación del daño, ni sanción al responsable, nada. Y con ese miedo, pues jamás van a volver a hacer nada, ¿no? El impacto individual y colectivo es inimaginable de lo que está pasando en este momento en nuestro estado. Sí, pues para situar un poco en el otro lado, me gustaría señalar la importancia de las luchas de los familiares de personas desaparecidas, de las víctimas de feminicidios familiares y de todos los procesos micro y un poco más amplios que se han dado en Zacatecas y en México, y no solo en nuestro país, que implican pues justamente la exigencia de verdad y justicia y de reparación, y también el deseo el anhelo de paz, de construir paz, y en términos efectivos. Y eso yo creo que hay que ponerlo en primer plano, porque es gracias a esas luchas que podemos recomponer desde la sociedad civil y trabajando, exigiendo a nivel de las políticas públicas, pues más eficacia en el enfrentamiento a este tipo de graves problemas que estamos viviendo. Y señalaría parte de los colectivos de familiares de personas desaparecidas, de sus formas en que han venido expresándose a lo largo de los años. También dos grandes manifestaciones de este año, para no irnos hacia atrás, que es la de los universitarios, que me parece muy muy importante, y la de las mujeres del 8 de marzo, que también tiene precedentes importantes, pero este año en particular, en el contexto que ya he dibujado muy rápido, creo que son muy muy significativas, y es una pues esperanza para poder desde ahí enfrentar el problema y tratar de encontrar respuestas más efectivas a este problema de la guerra, de la violencia y de la guerra que estamos viviendo. Aunque aquí se niega el concepto de guerra, creo que hay que recuperarlo, al menos en términos, como decía la doctora Clermont aquí mismo en el patio de rectoría cuando lo invitamos, de que es una guerra confusa e incierta, para decirlo así, como lo menos, ¿no? Y hay otras maneras, hay quienes, como el doctor Claudio Lomnitz, que diferenciaba entre una guerra a nivel de la delincuencia organizada y no una guerra entre Estado y delincuencia organizada, pero son ya cuestiones que hay que profundizar más en el análisis para tratar de caracterizar de mejor manera pues el fenómeno que estamos viviendo en Zacatecas y en México. Lo importante creo que es aparte de el mapeo, el diagnóstico muy preciso que tenemos, que es un trabajo pues sobre el que hay que profundizar mucho más, sobre el que la universidad y las instituciones de educación superior tienen que aportar elementos más contundentes y más constantes de análisis para darle seguimiento incluso casi en tiempo real, si fuera posible, y es mediante ese diagnóstico, esas teorizaciones como la que está haciendo el doctor Jairo y otros compañeros de la universidad, de ahí extraer o derivar las respuestas que pueden permitirnos encauzar por un mejor camino las soluciones al problema de la violencia. No soluciones definitivas, porque ya en todos los eventos que hemos realizado queda muy evidente que es un problema tan grave y tan complejo que nos llevará muchos años poder, quizás una década o más, y si agregamos lo que señalaba al principio del contexto internacional, pues tenemos ahí ya focos rojos y problemas bastante fuertes que hay que procesar y considerar, pero eso es lo que señalaría. Bueno, sobre esto que dice el maestro Bermeo, me llama la atención estos aportes elementales de parte de todos ustedes, pero
¿Cómo podrían sintetizar? Habla de una reparación y me quedo con lo que el maestro Juan también señalaba hace un momento, normalización. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, yo quisiera dar una opinión sobre este punto. Creo que hay normalmente estamos pensando en la violencia en términos de esta violencia física que se muestra con la desaparición de un cuerpo, con la de las lesiones en una persona, pero la parte de la violencia simbólica que se está ejerciendo, creo, y que lo mencionaba el doctor Jairo, con respecto a esta espectacularidad en la forma en que se ejerce la violencia, pues es lo que busca sobre todo impactar a nivel psicológico. Y en el caso de las instituciones que mencionaban hace un momento, que no dan seguimiento, que no dan apoyo, pues también están ejerciendo violencia simbólica. Y en ambos casos lo que están generando es un proceso de indefensión aprendida. O sea, la gente aprende que ante eso no se puede defender. Y justamente, puede haber colectivos que intentan justamente recuperar esa capacidad de respuesta, pero tenemos aquí un problema que se nos está generando tanto desde los grupos criminales como desde el Estado, para que la gente aprenda a no responder, aprenda a conformarse, y en ese sentido creo que empieza este proceso de normalización de la violencia. Hace algunos años había una encuesta nacional sobre felicidad que hizo la Universidad de Puebla, y Fresnillo y Zacatecas aparecían entre los municipios más felices del país, a la vez que en las encuestas nacionales sobre percepción de la violencia aparecían como de los municipios más violentos. Entonces es una contradicción cognitiva de soy feliz, pero vivo en el mundo más violento posible. Ahora ya, de esta encuesta ya no se ha hecho la de felicidad, pero la de violencia sigue, y seguimos siendo municipios violentos, o incluso hemos progresado en ese, así, pasar de una posición 6 a pasar a la posición 1, 2 o 3, pues nos ha llevado a que hay una percepción de mayor violencia, pero la gente parece que ha normalizado esto. Y tenemos además un problema que creo que no hemos estado tocando. O sea, la violencia no solamente está dándose a estos niveles de vida adulta, porque hemos hablado aquí de víctimas, de desapariciones, de casos de violencia de género, pero estamos pensando quizá en una visión del adulto. Y sin embargo, Zacatecas ocupa también uno de los primeros lugares a nivel nacional sobre acoso escolar. Entonces, tenemos violencia desde la infancia, ejercicios de la violencia, y que desafortunadamente tampoco en los espacios de educación y socialización estamos haciendo mucho por trabajar con esa parte de la violencia. O sea, sí hay programas nacionales, sí hay estrategias, sí hay leyes, pero el asunto es cómo se aplican. Y creo que eso aplica para la violencia de género, aplica para la desaparición forzada, aplica para la discriminación. O sea, hay muchos programas de atención a la violencia. El problema es cómo los aplicas y cuándo los aplicas. El otro fenómeno que creo que tendríamos que observar ahí también y analizar es la parte de, ¿qué buscamos con esos programas? ¿La foto o el resultado? Muchas veces buscamos el dato evidente de que participaron 500 asistentes. Sí, pero esos 500 asistentes fueron una vez. ¿Cuántas acciones tendríamos que realizar para que ese fenómeno o esa acción tuviera un efecto sobre el fenómeno de la violencia? Y creo que es la parte que hemos descuidado. Hacemos a veces intentos de diagnósticos o hacemos diagnósticos, pero después no desarrollamos o los programas o implementamos un programa pero sin diagnóstico y sin evaluación. Entonces tenemos ahí una serie de cuestiones que a veces ni desde la universidad, a veces desde las instituciones que tienen los programas y los recursos tampoco lo están haciendo. Entonces creo que se vuelve un ejercicio a veces de simulación de atención a la violencia. Entonces, creo que, y esa es la parte de violencia simbólica que le toca a veces a las instituciones mantener y generar, o sea, tanto por omisión como por descuido. Entonces, creo que ahí hay una cuestión que sí tendríamos que estar considerando. La parte de violencia simbólica que se está ejerciendo, no solamente desde los grupos criminales, sino desde el Estado, y decíamos, sobre todo por esta parte, a veces de omisión. O sea, la omisión también puede ser un efecto o una cuestión que genera violencia. ¿Cómo vamos de tiempo? Si no, decía la maestra Cristela, es la primera parte, nos reuniremos para la siguiente. Entonces, sí, bueno, mira, eso que tú mencionas de la pregunta que haces me parece muy importante, que es la pregunta que todos nos hacemos ¿cómo normalizamos esto? ¿Por qué esto pasa frente a nuestras narices? Y
no hacemos nada? ¿Por qué tuvieron que pasar 5 años de incremento constante de los homicidios para que los universitarios saliéramos a la calle y no salimos desde el segundo mes en que vimos que todo se estaba poniendo como se estaba poniendo? Creo que es una pregunta, bueno, que seguramente no tiene una respuesta. Yo vengo de un contexto, digamos, que de un país donde hemos experimentado también muchas décadas de mucha violencia, que es Colombia, y justamente uno de los retos que tenemos nosotros como sociedad es que hemos normalizado la violencia a un grado tal que la justificamos, y seguramente a diario pues nosotros nos hemos encontrado con cosas y frases como, por ejemplo, es que desaparecieron a tal persona, pues es que en algo debió haber andado, es que la asesinaron, pero es que porque estaba a las 2 de la mañana en la calle, es que, etcétera. Entonces nos empezamos a encontrar con esos mecanismos de normalización. Es muy complejo, pero en los 3 minutos que tengo yo quisiera decir 3 cosas. Primero, que tenemos que tratar de hacer un esfuerzo por ir más allá de los discursos tan lineales y maniqueos que nos quieren vender para explicar lo que pasa. Esto de que se trata de una cosa entre buenos y malos, tenemos que ir mucho más allá de eso, porque una crisis de violencia y una crisis de derechos humanos es sinónimo de una crisis de humanidad, ¿cierto? Tenemos una crisis de humanidad y una violencia que se ejerce a diario sobre cuerpos que tienen la misma dignidad que nosotros tenemos, y en ese sentido es una violencia que se ejerce contra la humanidad misma, y tenemos que tratar de ir más allá de ese discurso tan maniqueo, y también entender, como lo han dicho acá los colegas y las colegas, que justamente todas estas violencias lo que nos muestran es el hecho de que no hay tal cosa como un Estado que está por un lado y una dinámica de crimen y violencia que está por el otro, sino que son violencias que se manifiestan con diferentes, digamos, formas, matices en territorios, y que tenemos que tratar de preguntarnos por qué y cuáles son esas lógicas de poder que hay detrás de eso, ¿cierto? O sea, ¿por qué a la gente la desplazan? ¿Por qué a la gente la desaparecen? ¿Por qué a la gente la torturan, la asesinan? Porque no es normal que eso pase, y no pasaba hace 10 años en el nivel de intensidad que pasa hoy. Por otro lado, como decía el maestro Bermeo, escuchar y ver y atender las demandas que durante muchos años se han realizado desde abajo, las organizaciones, los colectivos, los movimientos sociales, entender que si bien como sociedad nos puede parecer que es algo nuevo, pues ya hay todo un trabajo que hay detrás de denuncia, de exigencia, de construcción de paz desde abajo, y que no es desde arriba que vamos a encontrar las soluciones, porque lo que vemos justamente es que desde arriba las instituciones están diseñadas para reproducir lógicas de impunidad, y es lo que tenemos. O sea, no es posible que llevemos más de 20 años diciendo que los sistemas de justicia no sirven, y que la única respuesta que tengamos es que pues no tenemos capacidades para que sirvan, ¿cierto? Entonces, escuchar y entender. Y finalmente, también tener muy claro que esa lógica de violencia se refuerza también con el tipo de sociedad que construimos. Es una sociedad individualista, competitiva, patriarcal, y entonces esas lógicas también ayudan a la reproducción de la normalización de la misma, porque pues como no me toca a mí, pues eso es problema de los otros, o como ellos son malos, pues ahí tienen su castigo, o mientras no afecte y veamos que nuestra vida y nuestra economía puede seguir normalmente, pues bueno, que otros traten de atenderlo. Y justamente se trata como de construir otras narrativas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, como universidad, ¿por qué no nos pensamos como una universidad para la paz, como una universidad para la reconciliación y para la construcción, digamos, de otras alternativas? Son digamos, problemas muy complejos, pero que sin duda ya hay mucho trabajo hecho, y que se trata de, digamos, de voluntad, de querer ir más allá del consenso del fracaso en el que estamos atorados hoy, ¿cierto? Bueno, ¿les parece si vamos dando paso a ir cerrando? Comentario? Sí, Cerrando. Creo que es muy importante mencionar que pese a todo esto que menciona Jairo, pues hay un ejercicio de resistencia de las personas, ¿no? Resistir ante el discurso oficial de buenos y malos, o te lo merecías, porque es increíble que en pleno 2023 sigamos escuchando a quien dirige el órgano o el poder judicial
que la responsabilidad de todo esto es de las familias. Pero lo mismo sucede con el titular ejecutivo. Cuiden bien a sus hijos. Y bueno, o el fiscal, o es así como los criterios de quien ostenta el cargo legislativo igual. O sea, responsabilizan desde esta mirada de buenos malos. Porque al final de cuentas tampoco vamos a romantizar a las víctimas. Pero si tienen alguna responsabilidad en sus conductas, no les da derecho ni a que los asesinen, porque estamos en un estado de derecho, ni a que los desaparezcan. ¿Dónde está el debido proceso? O a que los torturen. Entonces tenemos, pese a todo eso, que está en la familia, que está en medios, que está en las instituciones, que está en las escuelas, que está en toda parte, la criminalización de las víctimas, de manera muy simplista, está la resistencia también de las familias, de las víctimas y las propias víctimas. Desde nombrarse, desde generar procesos de cambio, porque la Ley General de Víctimas, la Ley General contra Desapariciones, las comisiones que se dan origen en estas dos leyes, es una lucha y un esfuerzo de la colectividad de la sociedad civil, que son las familias y sus acompañantes, ¿no? También, y otro ejercicio que lo ponen en la mesa, pues es la memoria. Te voy a nombrar, no eres un número, no eres una cifra, tienes un nombre, un apellido, una historia, y te voy a nombrar públicamente. Y esto es una cosa maravillosa. Si bien, como mencionó Ricardo, no es algo nuevo, pues en Zacatecas sí es algo nuevo. Y eso es grandioso, porque nos conocemos, o sea, nosotros todos aquí nos conocemos, no sabemos el nombre, pero sabemos de dónde andas, qué estás haciendo. Entonces, bueno, salir a decir, no, o sea, es mi hijo, es mi hija, es mi padre, y tiene un nombre, y ya basta de de no nombrarles, de no hacer nada, ¿no? Y desde lo individual, que es la exigencia de justicia, porque vemos principalmente a las señoras, porque además hay una feminización de la protesta social, de exigirles a las autoridades, aunque vayan y les digan, tranquila, o sea, no, o sea, si los 3 segundos lo voy a gritar, aunque no pase nada, pero lo voy a nombrar hasta lo colectivo. Lo colectivo, pues para caminar juntas, acompañarse en el dolor, en la búsqueda de justicia, pues, de cualquier delito, de lo que estén, pero también para la visibilización de ese dolor, humanizar ese dolor. Y eso es maravilloso. Lo que está pasando en los últimos años en Zacatecas, por los colectivos de las familias, por los colectivos de víctimas, ha sido maravilloso. Agradecer. Sí, yo quisiera cerrar nada más señalando la experiencia que tuvimos recientemente en el Congreso, con un foro que hicimos sobre el problema de las políticas públicas en materia de desaparición, donde vino, entre otros invitados, Alan García Campos, de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de México, de Naciones Unidas. Y él, cuando nos despedimos, nos decía: no dejen que se cierre este espacio. Y el objetivo del foro fue abrir ese espacio como un espacio de interlocución con las autoridades, para desde los colectivos y de quienes les acompañamos poder encauzar de otra manera los problemas que advertimos que existen en el ejercicio, en la implementación de las políticas, en el diseño incluso, y en la implementación misma de las políticas públicas, tanto a nivel nacional como a nivel estatal. Y dentro de ese cauce abierto por el foro, tuvimos reuniones previas con las autoridades de la Fiscalía, con las autoridades de la Comisión de Víctimas, de la Comisión de Búsqueda, de la Secretaría General de Gobierno, y se llegaron a algunos acuerdos mínimos, de una agenda mínima, y eso es lo que quisiera poner así como en primer plano, para decir, hay un compromiso de las autoridades, esperemos que ese compromiso se cumpla, y vamos a trabajar para, junto con ellos, desde las aportaciones que como sociedad civil podemos realizar, y acompañando a los colectivos de familiares de personas desaparecidas, para intentar encontrar respuestas a todo lo que ya se ha señalado en esta mesa, y para no repetirlo. ¿Sí? Gracias. Bien.
Pues una cuestión que tendríamos que también que considerar es justamente lo que mencioné hace un momento, la cuestión de socialización. Creo que es algo que también hemos dejado de lado. Estos espacios de estos grupos que están conformándose acaban siendo realmente un espacio de socialización donde desafortunadamente parten de la socialización de la tragedia, pero creo que les permite empezar a fortalecer sus propias estructuras personales y esto les da un soporte que no tenían en su contexto cotidiano, que no tenían por parte de las instituciones, y creo que eso tendríamos que empezar también a buscar, o sea, que se recupere el espacio público, el espacio social como un espacio de convivencia cotidiana. Desafortunadamente la estructura urbana se ha ido desintegrando, fragmentando, y esto ha inhibido también la interacción. El hecho de que generemos espacios públicos más sociales, pues creo que también ayudaría en esta parte. Si bien es cierto, hay esta política de que vamos a ser todos amigos, no es cierto. Más bien hay que entender que es un espacio en el cual podamos interactuar, en el cual podamos discutir, pero que haya una condición diferente. Creo que hay una cuestión que tendríamos que ver, o sea, la cuestión psicológica sí se puede atender en lo individual, pero también en lo colectivo. Y creo que son dos dimensiones que tendrían que estar contempladas en cualquier política de atención a cualquier víctima de violencia. Y es la parte que las instituciones creo que están también dejando de lado. O sea, sí lo nombramos a veces en el papel, o sí lo hacemos, pero exclusivamente con una parte decíamos hace rato, con la cuestión de las víctimas. Y creo que ahí nosotros como universitarios tendríamos también una labor que hacer. Buscar generar condiciones o espacios en los cuales nuestra intervención tuviera también un impacto sobre esa población, evitar justamente esta parte de la normalización de la violencia, o buscar que no se normalice, no se perciba como algo normal la violencia cotidiana. Doctor, ¿quiere cerrar? Bueno, no, para cerrar, pues que creo que, bueno, justamente estos espacios son muy importantes. Yo celebro mucho que la universidad abra los espacios, los micrófonos, las cámaras, las aulas, para que hablemos de esto. Y también creo que es importante abrir espacios para escuchar a las víctimas. Creo que eso es fundamental. Ojalá en algún otro momento lo podamos hacer, porque creo que, por dos razones, porque escuchando sus testimonios humanizamos también al dolor y lo compartimos y somos capaces de generar procesos no solo de solidaridad, sino también de esto que llaman en algunos lados como de empatía, de ver que ese dolor que el otro y la otra sufre puede ser un dolor que yo también puedo sufrir en algún momento, y a partir de esa escucha de las víctimas humanizar lo que pasa. Y bueno, y por otro lado, porque creo que son las víctimas digamos quienes tienen más para decirnos sobre lo que está pasando. Nosotros finalmente somos universitarios, universitarias, que tratamos, no como decía el maestro Bermora, de teorizar, sino que nos hacemos preguntas de, bueno, ¿qué es lo que pasa? Y creemos que tenemos una responsabilidad ética frente a lo que pasa como universitarios. Pero son desde las víctimas y desde las voces de las víctimas que debemos también entender cuáles son los caminos para resolver pues lo que está pasando. Y me quedo solo con lo que decía Cristel ahora, estos esfuerzos de construir memoria, de denunciar, de no cerrar los ojos frente a lo que pasa, son muy importantes, porque querámoslo o no, estamos también construyendo la memoria de lo que está pasando en este momento. Y entonces, en la medida en que más abramos espacios como estos, o como decía el maestro, en que tratemos de salir más al espacio público, a anunciar, a denunciar, a reflexionar, a acompañar, pues estamos tratando de resistir un poco al olvido y a la indiferencia de lo que pasa. Entonces, bueno, te agradecer el espacio en ese sentido. Pues no me queda más que agradecerles sus aportaciones muy puntuales desde las diferentes áreas, y bueno, eso busca la universidad, ¿verdad? Este ejercicio transversal que ya mencionábamos, y agradecerles este espacio de reflexiones universitarias. Gracias. Yo creo que así ya lo vamos a dejar, ¿no? En este tema de crisis de violencia en Zacatecas, temas que nos competen a todos, no es el único que estamos viviendo. Ojalá que nuevamente tengamos las aportaciones, y efectivamente, ¿no? Han surgido demasiadas demandas donde los involucrados directamente son los que también deben de participar. Nuevamente, compañeros universitarios,
Juan Martín Sánchez, Ricardo Bermeo, Cristela Trejo y Jairo López. Muchísimas gracias y gracias por estar aquí en Radio UAS. Gracias.